En la fiesta de mi padre, me dijo, si desaparecieras, nadie lo notaría. Todos se rieron. Así que heredé 850 millones de pesos y me aseguré de que todos lo notaran muy bien. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de copas de cristal llenaban el aire del salón privado de la Casona del Ángel, un restaurante en Polanco cuyas paredes de piedra y vigas de madera oscura susurraban historias de opulencia. Era la celebración del cumpleaños número 62 de mi padre, Ramiro, un evento que yo, Dalia, su hija de 30 años, había pasado los últimos 2 meses organizando hasta el más mínimo detalle. Desde la selección del menú de 5 tiempos hasta la lista de invitados y la disposición de los centros de mesa con orquídeas blancas, cada elemento había sido meticulosamente planeado para proyectar la imagen de éxito y perfección que mi padre tanto valoraba. Me movía discretamente por el salón, un satélite silencioso orbitando el sol que era mi padre. Mi vestido, un sencillo pero elegante diseño de lino azul, se sentía fuera de lugar entre los trajes de marca y las joyas ostentosas. Con una sonrisa tensa, le indiqué a un mesero que rellenara la copa de mi madre, Lidia, y luego me aseguré de que el fotógrafo capturara el mejor ángulo de mi hermano, Héctor, mientras éste gesticulaba apasionadamente, describiendo su última disrupción en el mundo de las startups tecnológicas a un grupo de socios de mi padre. En mi regazo, debajo de la servilleta de tela, descansaba mi regalo. Era una caja rectangular, envuelta en papel japonés con un lazo de seda. Dentro, había un modelo arquitectónico a escala que había pasado las últimas 100 horas construyendo. Era una réplica detallada de la casa de campo en Valle de Bravo con la que mi padre siempre había soñado, con su techo de tejas rojas, su porche de madera y un diminuto jardín donde había colocado, con pinzas de relojero, réplicas en miniatura de sus rosales favoritos. Era mi intento, uno más en una larga lista, de traducir mi amor y mi talento en un lenguaje que él pudiera entender y, con suerte, apreciar. Un momento de atención, por favor, la voz de mi padre, resonante y acostumbrada a mandar, silenció la sala. Se puso de pie, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Sostenía una copa de vino tinto, un Vega Sicilia que yo había elegido con esmero. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta noche tan especial. Su discurso fue un recorrido predecible por sus logros. Mencionó un par de negocios exitosos, agradeció a sus socios, y luego posó su mano sobre el hombro de mi madre. Y por supuesto, a mi querida esposa, Lidia, por su apoyo incondicional durante todos estos años. Mi madre sonrió, una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Luego, la atención se centró en mi hermano. Y a mi hijo, Héctor, dijo mi padre, su voz hinchada de orgullo. El futuro del apellido Morales. Un joven visionario que nos demuestra a todos que no hay límites para la ambición. Por ti, hijo. Héctor levantó su copa, disfrutando del aplauso. Yo aplaudí también, un movimiento mecánico. Esperé, como siempre, mi turno. La mención obligatoria, el apéndice de la historia familiar. Mi padre recorrió la mesa con la mirada y sus ojos finalmente se posaron en mí. Ah, y claro, gracias a mi hija, Dalia, comenzó, y sentí un nudo familiar en el estómago. Gracias por organizar todo esto. Siempre tan callada, como los cimientos de una casa, nadie los ve pero ahí están. Algunos invitados rieron cortésmente. Yo forcé una sonrisa. Pero él no había terminado. Levantó un poco más su copa, con una sonrisa condescendiente que conocía demasiado bien. De hecho, continuó, su voz proyectándose para que todos la oyeran, si tú desaparecieras mañana, creo que con tanto trabajo que tenemos, a nadie le importaría realmente. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero para mí fue una eternidad. Luego, fue roto por la risa estruendosa de Héctor y un par de tíos. Otros sonrieron incómodamente, mirando sus platos.
Mi madre bajó la vista, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba su copa de agua. Yo me quedé inmóvil. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. Sentí el peso del regalo en mi regazo como si fuera una lápida. Cada diminuta teja, cada pequeño rosal que había pegado con tanto esmero, ahora se sentía como un monumento a mi propia estupidez. No era una broma. Era una verdad, su verdad, dicha en voz alta. Yo no era los cimientos. Era el espacio vacío entre las paredes. No hubo lágrimas. En su lugar, sentí una calma gélida extenderse por mis venas. Era la calma que sigue a la muerte de algo. En ese momento, en medio de la celebración de la vida de mi padre, mi esperanza en la familia finalmente murió. El viaje de regreso a mi apartamento en la colonia Roma se sintió como un túnel a través del tiempo. Las luces de la Ciudad de México se desenfocaban en manchas de neón a través del parabrisas, cada destello iluminando una viñeta diferente de mi vida, una exposición privada en el museo de mis sacrificios. Mi mente, insensible al dolor agudo del presente, se había refugiado en el dolor crónico del pasado. La primera sala de la exposición estaba dedicada a mi hermano, Héctor. La pieza central era una captura de pantalla brillante y dolorosa. 6 meses atrás, Héctor había llegado a mi puerta con el pánico pintado en su rostro. Su startup, Connectatech, necesitaba una inyección de capital urgente para un viaje de negocios a San Francisco. Es una oportunidad única, Dalia, me había dicho, sus ojos brillando con esa falsa sinceridad que dominaba tan bien. Tengo una reunión con inversionistas de capital de riesgo. Si consigo esto, nos cambiará la vida a todos. Pero el boleto, el hotel, todo es de última hora. Necesito 70,000 pesos. Te los devolveré el doble en cuanto cierre el trato. Yo, la arquitecta de futuros ajenos, vi su plano y lo creí. Dudé, por supuesto. Esos 70,000 pesos eran la totalidad de mis ahorros de emergencia, el colchón que me había costado 2 años de trabajos freelance nocturnos construir. Era mi red de seguridad, mi única defensa contra la precariedad de la vida en la ciudad. Pero la mirada de mi madre, que lo había acompañado, llena de súplica silenciosa, y las promesas grandilocuentes de Héctor, rompieron mis defensas. Piensa en ello como una inversión en la familia, había añadido mi padre por teléfono más tarde. Hice la transferencia. 2 semanas después, mientras navegaba sin rumbo por Instagram, una foto me heló la sangre. Era de la novia de Héctor. En ella, mi hermano y ella posaban sonrientes, con copas de vino en la mano, en un viñedo bañado por el sol. La etiqueta de ubicación decía, Napa Valley. No había traje de negocios, no había sala de juntas, solo la indulgencia pura y cara de unas vacaciones. Cuando lo confronté, se rió. Ah, eso. Era parte del networking, hermanita. El trato se cayó, pero conocí a gente importante. No te preocupes, te lo pagaré. Eres familia, ¿no? No lo entenderías. Nunca vi un centavo de vuelta. La pieza en mi museo mental se llamaba, Inversión en el vacío. Cambié de carril, dejando atrás el recuerdo de Héctor, y entré en la galería de mi padre. Aquí, la pieza principal era intangible, pero no menos real. 1 año atrás, mis padres habían decidido remodelar el jardín de su casa en Las Lomas. Como arquitecta, mi corazón se aceleró con la posibilidad. Era mi campo, una oportunidad para demostrar mi valor en términos que ellos, especialmente mi padre, pudieran entender. Durante 2 semanas, me sumergí en el proyecto. No fue un simple boceto. Investigué sobre plantas nativas de bajo consumo de agua, diseñé un sistema de recolección de lluvia para el riego. Creé renders en 3D que mostraban cómo la luz del sol se movería a través del espacio a diferentes horas del día. Presenté un proyecto completo, profesional, que les habría ahorrado miles de pesos y les habría dado un jardín hermoso y sostenible. Mi padre revisó los planos con la misma expresión con la que leería la etiqueta de un frasco de mermelada. No está mal, concedió, para una aficionada. Sentí una punzada, pero la ignoré. Pero para algo tan importante como el valor de la propiedad, contrataremos a un profesional de verdad. 1 semana después,
un afamado arquitecto paisajista visitó la casa. Le pagaron 100,000 pesos por la consulta y el diseño inicial. Cuando vi el plano que presentó, sentí una náusea amarga. Era mi diseño. Había cambiado la ubicación de un par de macetas y había elegido una fuente más cara, pero la distribución, el concepto, el flujo del espacio, era mi trabajo. Robado y revendido a mi propia familia por un precio exorbitante. Cuando se lo señalé a mi padre, él simplemente se encogió de hombros. Bueno, él es el experto. Supongo que las grandes mentes piensan igual. La pieza se titulaba, El eco del talento ignorado. El semáforo se puso en rojo y me detuve frente a un antiguo edificio de apartamentos. La fachada me recordó una memoria más lejana, una reliquia casi olvidada en el ala más polvorienta de mi museo. Era la galería de mi tío Benjamín. Benjamín era el hermano mayor de mi padre, el artista, la oveja negra. Mientras mi padre construía una carrera estable en el sector bancario, mi tío se había mudado al campo para pintar y, eventualmente, para cultivar la tierra. Lo recordaba vagamente de mi niñez, un hombre con ojos amables y manos manchadas de pintura que era el único que se sentaba en el suelo conmigo para dibujar. Él veía mis garabatos y los llamaba obras de arte. La última vez que lo vi, yo tenía unos 10 años. Vino a la ciudad para una exposición. La familia no fue. Yo le rogué a mi padre que me llevara, pero él se negó. Tu tío es un irresponsable que abandonó sus obligaciones, sentenció. Esa tarde, mi tío apareció en nuestra puerta. Me trajo un juego de acuarelas profesionales. Nunca dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado pequeños o demasiado grandes, Dalia, me dijo, arrodillándose para mirarme a los ojos. Te prometo que un día, cuando seas mayor, te llevaré a mi rancho para que pintes los atardeceres. Mi padre apareció en ese momento. La conversación fue tensa, llena de reproches antiguos. Oí a mi padre llamar a mi tío un fracasado y un idealista muerto de hambre. Benjamín se fue y nunca más lo volvimos a ver. Mi padre me prohibió volver a mencionarlo. Las acuarelas desaparecieron misteriosamente de mi habitación una semana después. La pieza se llamaba, La promesa rota. El semáforo cambió a verde. Avancé, pero las exposiciones seguían apareciendo. La Navidad que pasé cocinando para una cena familiar a la que nunca llegaron porque surgió una mejor invitación. El título universitario que celebraron con una cena rápida porque Héctor tenía un partido de pádel importante al día siguiente. La vez que tuve neumonía y nadie me visitó en el hospital porque estaban muy ocupados. Cada recuerdo era una pincelada en un retrato de invisibilidad que había tardado 30 años en completarse. La frase de mi padre en el restaurante no había sido la primera pincelada, ni siquiera la más cruel. Simplemente había sido la última. La que finalmente me permitió ver la obra completa. No era solo que no me vieran. Era que, para ellos, yo no existía más allá de mi utilidad. Era una función, no una persona. La organizadora de fiestas, la prestamista de emergencia, la solucionadora de problemas técnicos, la oyente silenciosa de sus monólogos. Y ahora, esa función se había vuelto tan rutinaria, tan esperada, que incluso la persona que la desempeñaba se había vuelto completamente prescindible. Si desaparecieras mañana, a nadie le importaría. Llegué a mi edificio. Subí por el ascensor, abrí la puerta de mi apartamento y la cerré detrás de mí. El silencio del espacio era un alivio. Caminé hacia la cocina, abrí el bote de la basura y dejé caer la caja que contenía el modelo a escala. El sonido sordo que hizo al golpear el fondo fue el punto final de un capítulo. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí una liberación aterradora. La liberación de alguien que finalmente entiende que ha estado intentando abrir una puerta que siempre estuvo cerrada con llave. El silencio de mi apartamento ya no se sentía como soledad, sino como un santuario. Por primera vez, no había una llamada que devolver, una crisis que resolver, una expectativa que cumplir. El único ruido era el de mi propia respiración, un sonido que casi había olvidado. Me senté en el sofá, pero la quietud era extraña. Mi cuerpo,
programado durante 3 décadas para estar en constante movimiento al servicio de los demás, no sabía qué hacer con la inercia. Mis manos buscaban instintivamente el teléfono. ¿Debería revisar el chat familiar? ¿Ver si alguien se había disculpado? ¿Si se habían dado cuenta de mi abrupta partida del restaurante? Detuve mi pulgar justo antes de que tocara el icono verde. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una disculpa forzada de mi padre, dictada por mi madre para mantener la paz? ¿Un mensaje de Héctor preguntando si había pagado la cuenta completa del restaurante? ¿Un emoji de mi madre con las manos en oración, seguido de un no hagas un drama de esto, mija? La respuesta era, nada. O peor, algo que solo confirmaría la verdad que acababa de aceptar. La definición de la locura, dicen, es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Mi vida había sido un ejercicio de locura. Había cocinado la misma cena de Navidad, prestado el mismo dinero sin retorno, ofrecido el mismo apoyo incondicional, siempre esperando una migaja de aprecio que nunca llegaba. Esta vez, el resultado sería diferente porque la acción sería diferente. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi laptop, ignorando la pila de trabajo de mi empleo real que solía atender por las noches. Abrí mi correo electrónico y redacté una breve nota a mi jefe, solicitando 2 semanas de vacaciones no planificadas, efectivas de inmediato. Afortunadamente, tenía días acumulados. Asuntos familiares urgentes, escribí, sintiendo la amarga ironía. Luego, tomé mi teléfono. Abrí el chat grupal Familia Morales. Mis dedos se movieron con una precisión fría, casi clínica. Necesito tiempo para un proyecto personal. No estaré disponible. Corto. Ambiguo. Irrefutable. No era una pregunta, ni una súplica. Era una declaración. Antes de que el pánico o la culpa pudieran asentarse, presioné enviar. Inmediatamente después, uno por uno, bloqueé sus números. Primero, papá. Luego, mamá. Finalmente, Héctor. El proceso fue extrañamente catártico, como cortar las cuerdas de una marioneta. Abrí mis redes sociales y los bloqueé también, eliminando cualquier ventana a través de la cual pudieran observar o exigir mi atención. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de centro. Lo miré, un rectángulo negro e inerte. Durante años, ese dispositivo había sido mi correa, el conducto a través del cual fluían las demandas y las decepciones. Ahora, era solo un pedazo de vidrio y metal. Me sentí, ligera. Aterradoramente ligera. La carga de ser la hija responsable, la hermana confiable, se había desvanecido. Solo quedaba Dalia. Y por primera vez en mi vida, no tenía idea de quién era ella sin el peso de los demás. Pero estaba lista para averiguarlo. Decidí que la Ciudad de México, con sus fantasmas familiares en cada esquina, no era el lugar para mi recién descubierta libertad. A la mañana siguiente, empaqué una maleta pequeña, tomé un autobús de primera clase y me dirigí al sur, a Oaxaca. No tenía un plan. Mi único objetivo era estar en un lugar donde nadie conociera mi nombre ni esperara nada de mí. La primera semana fue un borrón de colores, sabores y silencios. Me perdí en el bullicio del mercado Benito Juárez, probé 7 tipos diferentes de mole y pasé horas en el jardín etnobotánico, maravillada por la resistencia de los cactus. Mantuve mi teléfono apagado, guardado en el fondo de mi maleta. La desintoxicación fue brutal. Sentía el zumbido fantasma de las notificaciones en mi bolsillo, un eco de la ansiedad constante a la que me había acostumbrado. Pero poco a poco, el silencio exterior comenzó a calmar el ruido interior. Mientras yo encontraba una paz precaria, en la Ciudad de México, las primeras grietas comenzaban a aparecer en la fachada de la familia Morales. La primera señal de problemas llegó el martes de la segunda semana. Héctor se despertó y descubrió que su cuenta de Netflix no funcionaba. El pago mensual, que salía automáticamente de mi tarjeta de crédito como un regalo de cumpleaños que nunca terminó, había sido rechazado. Fue una molestia menor, pero fue el primer ladrillo que se desprendía del muro de conveniencia que yo había construido a su alrededor. El verdadero problema llegó el viernes.
La nómina de Connectatech debía pagarse. Héctor, que había gastado la mayor parte de su capital semilla en un nuevo auto y un departamento de lujo, descubrió que le faltaban 30,000 pesos para cubrir los salarios. Su primera reacción, como siempre, fue llamar a Dalia. La llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó de nuevo. Y de nuevo. Frustrado, llamó a nuestro padre. Papá, no encuentro a Dalia por ningún lado, dijo Héctor, su voz teñida de pánico. Necesito que me prestes 30,000. Es urgente, para la nómina. Ramiro, desde su imponente oficina en el banco, suspiró. Héctor, ya hablamos de esto. Tu madre y yo te dimos dinero el mes pasado. Tienes que aprender a administrarte. Lo sé, lo sé. Pero esto es una emergencia. Dalia siempre me ayuda con esto. ¿Sabes dónde está? No ha contestado mis llamadas, admitió Ramiro, con un tono de fastidio. Probablemente sigue con su drama por la broma del otro día. Qué sensible. La crisis de Héctor se convirtió en la de Ramiro. Para evitar la vergüenza de que su hijo visionario no pudiera pagarle a sus 3 empleados, mi padre tuvo que hacer una transferencia desde su propia cuenta, una cuenta que ya estaba bajo presión. Mientras tanto, en la casa de las Lomas, mi madre, Lidia, se enfrentaba a su propio conjunto de desafíos. Se dio cuenta de que el pago del seguro de gastos médicos mayores, que yo gestionaba y pagaba puntualmente cada mes, estaba a punto de vencer. Intentó hacerlo en línea, pero no recordaba la contraseña. El sistema requería una verificación de 2 pasos enviada a mi número de teléfono. Estaba atrapada. Pero la verdadera prueba para mi padre llegó la semana siguiente. Llevaba meses tratando de renegociar un préstamo personal considerable que había adquirido para cubrir una serie de malas inversiones en la bolsa. El banco acreedor finalmente le había dado una última oferta de reestructuración, pero requería un aval con un historial crediticio impecable. Su historial estaba manchado. El de Héctor era inexistente. El mío era perfecto. Necesito que Dalia firme estos papeles como aval, le dijo a mi madre por teléfono, su voz tensa y autoritaria. Es el colmo de la irresponsabilidad, desaparecer así cuando se le necesita. ¿Ya la contactaste? Lo intento, Ramiro, pero su teléfono está apagado, respondió mi madre, su voz temblorosa. Llamé a su oficina y me dijeron que pidió vacaciones. ¿Vacaciones?, explotó mi padre. ¿Vacaciones de qué? De su familia. Consíguela. No sé cómo, pero haz que aparezca. Tenemos hasta el fin de mes. La cacería comenzó. Héctor, desesperado por más fondos, empezó a llamar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. ¿Sabes dónde está Dalia? Tuvimos una pequeña discusión familiar y está siendo un poco dramática. La narrativa que construyeron fue la de una hija caprichosa y un problema familiar menor, nunca la de una crisis existencial provocada por su propia crueldad. No me buscaban a mí, Dalia, la persona. Buscaban a Dalia, la función. La aval, la prestamista, la administradora. Y por primera vez, la función no estaba disponible. El sistema que dependía de mi invisibilidad estaba empezando a colapsar, precisamente porque me había vuelto, para ellos, verdaderamente invisible. Y desde la tranquilidad de un café en Oaxaca, saboreando un chocolate caliente, yo no sentía nada más que una distante, muy distante, sensación de paz. Si están disfrutando de este relato, les agradecería de todo corazón que le dieran un me gusta al video, se suscribieran al canal y dejaran un comentario diciendo desde qué ciudad nos están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. Después de casi 2 semanas en Oaxaca, decidí que era hora de enfrentar la realidad, aunque fuera en mis propios términos. Regresé a la Ciudad de México sintiéndome extrañamente renovada, como si el sol oaxaqueño hubiera quemado una capa de resignación de mi piel. Aún no estaba lista para hablar con mi familia, pero necesitaba revisar mis correos electrónicos de trabajo y asegurarme de que el mundo no se había incendiado en mi ausencia. Una tarde, sentada en mi apartamento, finalmente encendí mi viejo teléfono. Lo puse en modo avión de inmediato, temerosa del diluvio de notificaciones que me esperaba.
Me conecté al wifi y vi los números. 47 llamadas perdidas de Héctor. 23 de mi padre. 62 de mi madre. Más de 100 mensajes de WhatsApp. No abrí ninguno. En cambio, abrí mi correo electrónico. Entre la avalancha de spam y correos de trabajo, había uno que destacaba. El remitente era Notaría Pública 127, licenciado Javier Montes. El asunto era simple y ominoso, contacto urgente, asunto familiar. Mi primer pensamiento fue que mi padre, en un movimiento desesperado, había contratado a un abogado para que me contactara. Con un suspiro, abrí el correo. El texto era breve y formal. Estimada señorita Dalia Morales. Mi nombre es Javier Montes. Le escribo en mi calidad de albacea del testamento de su tío abuelo, el señor Benjamín Morales. Lamento informarle de su sensible fallecimiento ocurrido hace 3 semanas. Es de suma importancia que nos reunamos a la brevedad posible para discutir los pormenores de su última voluntad. Le ruego se ponga en contacto con mi oficina para agendar una cita. Me quedé mirando la pantalla, releyendo las palabras una y otra vez. Tío Benjamín. Muerto. La noticia me golpeó con una tristeza inesperada y profunda. El hombre de las manos manchadas de pintura, el que me había regalado acuarelas y promesas de atardeceres, se había ido. Y yo ni siquiera lo sabía. La desconexión que mi padre había impuesto se sentía ahora como un robo. Una oleada de preguntas me inundó. ¿Por qué yo? ¿Por qué un testamento? Mi familia siempre lo había descrito como un bohemio sin un peso, un hombre que había cambiado la seguridad por la libertad y había pagado el precio. ¿Qué podía haber en su última voluntad que requiriera una reunión urgente? Movida por una mezcla de duelo y curiosidad, llamé al número de la notaría. Una asistente amable me agendó una cita para la mañana siguiente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. El drama de mi familia, sus demandas y sus crisis financieras, de repente se sentía pequeño y trivial en comparación con la finalidad de la muerte. Esa noche, apenas dormí. Mi mente viajaba a ese recuerdo de niñez, a la promesa de un rancho y atardeceres. Me preguntaba cómo había sido su vida, si había sido feliz, si alguna vez había pensado en mí después de esa última y tensa visita. Me sentía culpable por no haber intentado contactarlo cuando fui adulta, por haber permitido que la narrativa de mi padre se convirtiera en mi realidad. A la mañana siguiente, me vestí con un traje sobrio, el mismo que usaba para presentaciones importantes en la oficina. Necesitaba sentirme anclada, profesional, ante lo desconocido. La notaría del licenciado Montes estaba en un edificio antiguo y señorial en la colonia Juárez. Todo en el lugar, desde los muebles de madera oscura hasta el olor a papel viejo y cera para pisos, hablaba de tradición y seriedad. El licenciado Montes era un hombre mayor, con cabello blanco y unos ojos agudos pero amables detrás de unos lentes de armazón grueso. Me recibió con una solemnidad respetuosa. Señorita Morales, gracias por venir tan pronto. Lamento su pérdida. Benjamín era un buen hombre. Y un gran amigo. Apenas lo conocí, admití, mi voz apenas un susurro. Él lo sabía, dijo el abogado, abriendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Y, en muchos sentidos, es por eso que estamos aquí. Benjamín la observó desde la distancia, señorita. Sabía de su talento, de su carácter. Veía en usted el espíritu que su familia intentó apagar en él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto era más que una simple formalidad legal. Era un mensaje desde el más allá, un eco de una conexión que creía perdida para siempre. El licenciado Montes me miró por encima de sus lentes. Lo que tengo que decirle cambiará el curso de su vida. ¿Está preparada? Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. ¿Preparada? Nada en mis 30 años de vida, una vida definida por la previsibilidad y el deber, podría haberme preparado para lo que vino después. El licenciado Montes carraspeó y comenzó a leer el lenguaje formal del testamento. Hablaba de estar en pleno uso de sus facultades mentales, de revocar cualquier testamento anterior. Eran palabras que flotaban en el aire sin mucho significado, un preludio legal a la verdadera sustancia.
Y entonces, llegó. Lego la totalidad de mis bienes, presentes y futuros, muebles e inmuebles, a mi sobrina nieta, Dalia Morales, a quien nombro como única y universal heredera. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire cargado de la oficina. ¿Única heredera?, pregunté, mi voz sonando lejana. Pero, ¿qué bienes? Mi familia siempre dijo que no tenía nada. El abogado sonrió por primera vez, una sonrisa triste y cómplice. Ramiro nunca entendió a su hermano. Benjamín no valoraba el dinero de la misma forma que su familia. No lo ostentaba. Lo invertía. En la tierra. Abrió la carpeta y deslizó una serie de documentos a través del escritorio pulido. Eran estados de cuenta, títulos de propiedad, reportes de inversión. Mis ojos, acostumbrados a leer planos arquitectónicos, luchaban por comprender las cifras. Pero algunos números eran tan grandes que era imposible malinterpretarlos. Benjamín fue uno de los pioneros en el cultivo de aguacate orgánico para exportación en Michoacán, explicó el licenciado Montes. Lo que comenzó como un pequeño rancho para escapar de la ciudad se convirtió, a lo largo de 30 años, en un negocio agrícola de gran escala y extremadamente rentable. Señaló un número en la parte inferior de un estado de cuenta. En activos líquidos e inversiones, su herencia asciende a 850 millones de pesos. 850 millones. La cifra era tan astronómica, tan ajena a mi realidad de contar centavos para el supermercado y preocuparme por la renta, que mi cerebro se negó a procesarla. Era un concepto, no una cantidad real de dinero. Sentí un ligero mareo. Y eso no es todo, continuó el abogado, ajeno a mi shock. La joya de la corona es la propiedad en sí. Deslizó una fotografía satelital. Mostraba una vasta extensión de tierra verde y ordenada, salpicada de edificios. La Hacienda La Sombra. Más de 1000 hectáreas de los huertos de aguacate más productivos del país, con su propia planta empacadora, sistema de riego y una red de distribución internacional. Es una operación completamente funcional y altamente valorada. Mi mirada se perdió en la fotografía. La promesa de un niño. El rancho que mi padre había despreciado. Era real. Y ahora, de alguna manera incomprensible, era mío. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. No lo entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi padre, su único hermano? Porque Benjamín sabía que Ramiro habría liquidado todo en un año para mantener su estilo de vida, dijo el licenciado Montes con una franqueza sorprendente. Pero más importante, porque vio en usted a la guardiana que su legado necesitaba. Vio la misma dedicación que él tenía. La misma capacidad de construir cosas para que perduren. Sentí una oleada de emoción tan intensa que me quemó la garganta. Era validación. Era el reconocimiento que había anhelado toda mi vida, y venía de un hombre al que apenas conocía, un fantasma de mi infancia. Pero el abogado aún no había terminado. Levantó un dedo. Sin embargo, hay una condición. Una cláusula muy específica que Benjamín insistió en incluir. Es, por así decirlo, el corazón de todo el testamento. Se ajustó los lentes y leyó directamente del documento. Su voz se volvió grave. Para que mi sobrina nieta, Dalia Morales, pueda tomar posesión y control total de la herencia aquí descrita, deberá cumplir con una condición ineludible. Deberá mudarse a la Hacienda La Sombra y asumir la dirección general de la misma por un periodo no menor a un año calendario completo, comenzando a más tardar 30 días después de la lectura de este testamento. Levantó la vista para encontrar mis ojos. Si la señorita Morales se niega a cumplir esta condición, o si abandona la hacienda antes de completar el año, el testamento se considerará nulo y sin efecto. En tal caso, la totalidad de la herencia, sin excepción, será transferida a un fideicomiso y donada a una organización benéfica dedicada a la conservación de la mariposa monarca en Michoacán. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio cargado de peso y significado. No era un regalo. Era una encrucijada. Un ultimátum desde la tumba. Mi tío no me estaba dando simplemente dinero y tierra. Me estaba ofreciendo una vía de escape, una nueva vida,
pero me estaba obligando a elegirla activamente. No podía tomar la riqueza y seguir siendo la misma Dalia, viviendo en el mismo apartamento, orbitando alrededor de la misma familia tóxica. Tenía que cortar los lazos. Tenía que desaparecer de mi antigua vida para poder aparecer en la nueva. Era un acto de amor increíblemente audaz. Y aterrador. Me estaba dando las herramientas para ser libre, pero también me estaba forzando a usarlas. Me estaba dando el legado que mi padre siempre había envidiado, y la oportunidad de convertirme en la mujer que mi familia nunca había querido que fuera. Tengo que pensarlo, susurré, aunque en el fondo de mi corazón, la decisión ya estaba tomada. Aceptar la condición fue la decisión más fácil y a la vez más difícil de mi vida. Era fácil porque representaba todo lo que anhelaba, un propósito, independencia, un escape. Era difícil porque significaba cerrar la puerta a todo lo que conocía, por disfuncional que fuera. Le envié un correo electrónico a mi jefe renunciando a mi puesto en la firma de arquitectos y empaqué mi apartamento en 2 días, donando o vendiendo la mayoría de mis pertenencias. Solo me quedé con mis libros, mis herramientas de dibujo y mi ropa. Era una versión radical de la desaparición que mi padre había pronosticado tan a la ligera. La llegada a la hacienda La Sombra fue como entrar en otra dimensión. Un camino de tierra flanqueado por hileras interminables de árboles de aguacate, con sus hojas de un verde oscuro y brillante, me condujo hasta una casona de estilo colonial, con paredes de estuco blanco, techos de teja roja y un porche que rodeaba toda la estructura. Era hermosa, funcional y sólida. Era la casa que yo habría diseñado si alguien me hubiera dado la oportunidad. Fui recibida por Elena, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y manos fuertes, que había sido la ama de llaves y confidente de mi tío durante 20 años, y por el ingeniero a cargo. Un hombre llamado Ismael, cuyo escepticismo inicial era palpable. Para ellos, yo era una extraña de la ciudad, una heredera accidental que probablemente no sabía distinguir un aguacateas de una pelota de tenis. Los primeros días fueron abrumadores. Pasé horas con Ismael y el equipo de contadores, aprendiendo sobre los ciclos de cosecha, los contratos de exportación a Japón y Europa, la logística de la planta empacadora y las complejidades de la certificación orgánica. Mi cerebro, acostumbrado a pensar en ángulos y materiales de construcción, ahora se llenaba de términos como floración, calibres de fruta y guerra de precios. Pero algo inesperado sucedió. Empecé a aplicar mi propia lógica al caos. Vi la planta empacadora no como una serie de máquinas, sino como un sistema de flujos, y en una semana, con mi cuaderno de dibujo en mano, esbocé una reorganización del espacio que, según los cálculos de Ismael, podría aumentar la eficiencia en un 15%. Observé los patrones de riego y, usando mis conocimientos de topografía, sugerí ajustes que podrían reducir el consumo de agua. Poco a poco, el escepticismo de Ismael se transformó en respeto. Los trabajadores, que al principio me observaban con curiosidad distante, comenzaron a saludarme por mi nombre. Elena me contaba historias de mi tío Benjamín, pintando un retrato de un hombre sabio, solitario pero profundamente conectado con su tierra y su gente. Descubrí que había construido una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores y que financiaba una clínica médica en el pueblo más cercano. No era el fracasado que mi padre había descrito, era un pilar de su comunidad. Mientras más aprendía sobre él, más entendía su testamento. No me había dejado solo su riqueza, me había confiado su obra. Y al hacerlo, me estaba dando la oportunidad de construir la mía. Pasaron 2 meses. Mi piel se tostó por el sol, mis manos se volvieron más fuertes y mi mente, por primera vez, estaba ocupada con problemas que eran míos, no de otros. Aprendí a montar a caballo para recorrer los límites de la propiedad y descubrí una pasión por los amaneceres en el campo, cuando la niebla se aferraba a los valles y el único sonido era el canto de los pájaros. Por supuesto, el silencio de mi familia no duró. Una vez que mi renuncia en la oficina se hizo oficial y mis amigos confirmaron que me había mudado fuera de la ciudad, el pánico debió de apoderarse de ellos. Empezaron a dejar mensajes en el buzón de voz de mi nuevo número de teléfono, que el licenciado Montes me había proporcionado. Eran un cóctel tóxico de ira y victimismo. Dalia, soy tu padre.
Esta irresponsabilidad ha llegado demasiado lejos. Te exijo que me llames de inmediato, decía uno. Mija, soy yo, tu madre. Estamos muy preocupados. Tu padre no está bien. Por favor, vuelve a casa, decía otro, su voz cargada de lágrimas de cocodrilo. Hermana, ¿dónde diablos estás? Papá está a punto de perder la cabeza y yo necesito tu ayuda. Deja de ser tan egoísta, gritaba la voz de Héctor. Escuchaba los mensajes con una distancia clínica y luego los borraba. No sentían mi ausencia, sentían la ausencia de mis servicios. Pero la verdad sobre mi paradero y mi nueva fortuna era un secreto demasiado grande para guardarlo por mucho tiempo. Inevitablemente, a través de algún conocido o un registro público, se enteraron. Y entonces, un martes por la mañana, mientras revisaba los informes de calidad de la fruta, uno de los guardias de seguridad me llamó por radio. Señorita Dalia, hay un auto en la entrada principal. Dicen que son su familia. Insisten en verla. Sabía que este día llegaría. Sentí un escalofrío, pero no era de miedo. Era de anticipación. No los deje pasar, respondí con calma. Dígales que saldré a recibirlos. Caminé lentamente desde la casona hasta la imponente reja de hierro forjado que marcaba la entrada a la hacienda. A cada paso, sentía como la tierra firme bajo mis botas de trabajo me anclaba, me daba una fuerza que nunca había poseído en los pulidos suelos de mármol de la casa de mis padres. Ya no era la chica del vestido azul que se encogía en un rincón, era la dueña de todo lo que alcanzaba la vista. A lo lejos, vi su auto, un sedán de lujo que parecía absurdamente fuera de lugar en el camino de tierra. Junto a la reja, estaban los tres, mi padre, Ramiro, con su traje de negocios arrugado por el viaje, su rostro enrojecido por la ira, mi madre, Lidia, con una expresión de ansiedad, retorciendo el asa de su bolso de diseñador, y mi hermano, Héctor, que miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y envidia mal disimulada. Cuando llegué a la reja, no hice ningún movimiento para abrirla. Me quedé del lado de adentro, con los brazos cruzados, observándolos como si fueran especímenes extraños. El guardia de seguridad y el licenciado Montes, a quien había llamado tan pronto como me avisaron de su llegada, estaban a una distancia discreta detrás de mí. Dalia, exclamó mi padre, su voz resonando con una autoridad que ya no tenía poder sobre mí. Ya basta de este juego ridículo. Ábrenos esta puerta ahora mismo. Hola, papá, dije, mi voz tranquila y uniforme. ¡Qué sorpresa! No los esperaba. ¡Qué sorpresa! Y llevamos 2 meses intentando localizarte, gritó Héctor. ¿Tienes idea de por lo que hemos pasado? Tengo una idea bastante clara, respondí, mi mirada fija en él. Asumo que te refieres a que tuviste que pagar tu propia cuenta de Netflix. Héctor se quedó boquiabierto, sin palabras. Mi madre dio un paso adelante, suplicante. Mija, por favor. Hablemos como una familia. Tu padre no está bien. Estamos muy preocupados. ¿Preocupados?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Preocupados por mí, o preocupados porque el aval para el préstamo de papá desapareció? El rostro de mi padre pasó del rojo al púrpura. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. No, papá. La pregunta es, ¿cómo te atreves tú? Mi voz subió un decibel, cortante como el acero. Vienes hasta aquí, a mi propiedad, a exigirme cosas después de haberme humillado públicamente. Fue entonces cuando la verdadera razón de su visita salió a la luz. Ramiro se aferró a los barrotes de la reja, su fachada de hombre de negocio sofisticado desmoronándose para revelar al hombre desesperado que había debajo. Esta propiedad no es tuya, Dalia, siseó. Es de Benjamín. Es de los Morales. Yo soy su hermano. Yo soy el que tiene el derecho legal y moral sobre este lugar. Tú debiste haberlo manipulado en su lecho de muerte. La acusación era tan vil, tan desesperada, que no pude evitar soltar una risa corta y sin alegría. ¿Manipularlo? ¿Cómo? No hablé con él en 20 años, gracias a ti. Él me dejó esto a mí, papá. A la hija que dijiste que no le importaría a nadie si desapareciera.
Eso fue una broma, rugió. Una maldita broma. Ahora, abre la puerta o llamaré a mis abogados. Te demandaré por lo que nos pertenece. Adelante, dije, encogiéndome de hombros. Demándame. Pero antes de que lo hagas, quizás quieras considerar algo. Di un paso más cerca de la reja, bajando la voz para que solo ellos pudieran oírme. Tío Benjamín no solo era un gran agricultor. También era un hombre muy meticuloso. Me dejó mucho más que tierra y dinero. Me dejó información. La confusión apareció en sus rostros. Continué, mi voz ahora un susurro helado. Me dejó un archivo muy detallado sobre tus finanzas, papá. Sobre las malas inversiones, los préstamos de alto riesgo. Me dejó pruebas de cómo usaste tu posición en el banco para aprobarle un crédito a la startup fallida de Héctor, un crédito que sabías que nunca podría pagar. Me pregunto qué pensarían los auditores del banco si recibieran una copia anónima de este archivo. El color desapareció por completo del rostro de Ramiro. El cazador se había convertido en la presa. Miró al licenciado Montes, que simplemente asintió con gravedad, confirmando cada palabra. Y tú, Héctor, me giré hacia mi hermano, que había retrocedido un paso. Tío Benjamín también investigó tu empresa. Descubrió que la mayoría de los gastos no eran de operación, sino personales. Viajes, cenas, ropa. Se llama fraude. Y es un delito. Lidia soltó un sollozo ahogado. Héctor parecía que iba a vomitar. Ramiro simplemente me miraba, su ira reemplazada por un terror puro y desnudo. Así que, aquí están mis términos, dije, retomando el control. Nunca más volverán a esta hacienda sin ser invitados. Nunca más volverán a exigirme nada. Se irán ahora mismo y resolverán sus propios problemas, los mismos problemas que crearon mientras yo pagaba sus cuentas. ¿Está claro? Nadie respondió. El silencio era su rendición. Les pregunté si está claro, repetí, mi voz resonando en el aire tranquilo de la mañana. Mi padre, un hombre que nunca se había doblegado ante nadie, asintió lentamente, con la mirada clavada en el suelo. Bien, dije. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso a la casona, sin mirar atrás. Licenciado Montes, por favor, acompaña a mis visitantes fuera de la propiedad. La caminata de regreso a la casona fue la más larga de mi vida. Cada paso era una afirmación de mi nuevo poder. No sentí euforia, sino una especie de justicia sombría. El eco de sus voces, ahora reducidas a murmullos derrotados, se desvaneció detrás de mí. Dentro de la casa, me serví un vaso de agua con manos temblorosas. La adrenalina de la confrontación comenzó a disiparse, dejando un vacío helado. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca. Fue en ese momento que el licenciado Montes entró, con el rostro serio. Se han ido, dijo simplemente. Asentí. ¿Hice lo correcto? Hizo lo que Benjamín esperaba que hiciera, respondió él. Él sabía que vendrían. Sabía que intentarían arrebatarle todo. Por eso la preparó. El archivo que mencionó es real. Y es devastador. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Benjamín pasó el último año de su vida investigando. No por venganza, sino para protegerla a usted. Sabía que la única forma de liberarla de Ramiro era desmantelar el poder que él creía tener. Esto era el giro número 2, la verdadera naturaleza del legado de mi tío. No era solo una fortuna, era una fortaleza. Era un arsenal. Pasé la tarde revisando el archivo con el abogado. Era peor de lo que había imaginado. Mi padre no solo estaba endeudado, estaba al borde de la quiebra. Había estado usando su posición en el banco para un juego de malabares financieros, tomando préstamos de prestamistas privados para cubrir las pérdidas de sus inversiones, todo para mantener la fachada de éxito. El crédito que le dio a Héctor era la punta del iceberg de una serie de decisiones imprudentes y posiblemente ilegales. ¿Qué significa todo esto?, le pregunté al licenciado Montes, sintiéndome abrumada. Significa que su padre está en una posición extremadamente vulnerable, explicó. Una auditoría, una denuncia anónima,
y su carrera, su reputación, todo por lo que ha vivido, se derrumbaría. Usted tiene el poder de destruirlo, Dahlia. La palabra destruirlo me golpeó con una fuerza física. ¿Era eso lo que quería? Ver a mi padre humillado y en la ruina. Ver a mi familia perderlo todo. Parte de mí, la parte herida y resentida, gritaba que sí. Que se merecían una dosis de la desesperación que yo había sentido durante años. Pero otra parte, la parte que aún recordaba a un padre que me enseñó a andar en bicicleta, a una madre que me leía cuentos, se resistía. Benjamín no quería que lo destruyera, dijo el abogado, como si leyera mis pensamientos. Quería que tuviera el poder para negociar su libertad en sus propios términos. Quería que usted estuviera a salvo. De repente, la confrontación en la reja adquirió un nuevo significado. Mi amenaza no había sido un farol. Había sido el primer movimiento en un juego de ajedrez que mi tío había preparado para mí. Y yo tenía todas las piezas de poder. ¿Qué hago ahora?, susurré. Por ahora, nada, aconsejó el licenciado Montes. Déjelo sentir el peso de sus propias decisiones. La ausencia de su red de seguridad será más elocuente que cualquier amenaza. Espere. Y cuando estén listos para escuchar, no para exigir, usted decidirá los términos de la paz. Esa noche, me senté en el porche de la casona, el mismo porche que mi tío debe haber pisado miles de veces. El aire olía a tierra húmeda y a flores nocturnas. Miré las estrellas, más brillantes y cercanas que en la ciudad. La rabia se había ido, reemplazada por una claridad fría y dura. El poder no era la capacidad de destruir a tus enemigos. Era la capacidad de decidir no hacerlo. Era la libertad de elegir. Y por primera vez, yo era libre. Los siguientes 3 meses fueron un estudio sobre la física de la caída libre. Sin mi apoyo financiero y mi capacidad para resolver problemas, el precario castillo de naipes de mi familia se derrumbó con una rapidez espectacular. Para Héctor, la realidad fue un golpe brutal. Su startup, privada de las constantes inyecciones de capital de la familia, se quedó sin fondos en cuestión de semanas. Los 3 empleados que tenía renunciaron cuando los cheques empezaron a rebotar. El joven visionario tuvo que vender su auto de lujo para pagar las deudas más urgentes y mudarse de su apartamento en la Condesa a un cuarto de servicio en casa de un amigo. Pasó de hablar de escalabilidad y ecosistemas digitales a buscar trabajo en bolsas de empleo en línea, descubriendo que su currículum, inflado con títulos inventados y logros inexistentes, no impresionaba a nadie en el mundo real. Para mi padre, la caída fue más silenciosa, pero mucho más profunda. La amenaza de la exposición no había paralizado. Sin mí como aval, el banco rechazó la reestructuración de su préstamo. Los prestamistas privados, con los que había acumulado deudas de alto interés, comenzaron a llamar a todas horas. La presión era inmensa. En el trabajo, su rendimiento se desplomó. Se volvió paranoico, irritable, viendo conspiraciones en cada esquina. La junta directiva, notando su comportamiento errático y los rumores sobre su situación financiera, inició una auditoría interna. Era el principio del fin de su carrera. La consecuencia más visible fue la venta de la casa familiar en Las Lomas. La casa donde crecí, el símbolo máximo de su estatus y éxito, fue puesta en el mercado. Tuvieron que venderla rápidamente y a un precio por debajo de su valor para liquidar las deudas más apremiantes. Ver el letrero de se vende frente a la fachada durante una búsqueda casual en línea me produjo una extraña mezcla de tristeza y vindicación. El escenario de tantos de mis dolores silenciosos estaba siendo desmantelado. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento de 2 recámaras en una colonia de clase media, un lugar que habrían descrito con desdén apenas unos meses antes. La tensión entre ellos era, según me enteré por un primo lejano, insoportable. Mi madre, que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, ahora tenía que revisar los precios en el supermercado. Mi padre, despojado de su trono y su confianza, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su estudio, un rey exiliado en un reino de cajas de cartón. Yo observaba todo desde la distancia segura de Michoacán. El licenciado Montes me mantenía informada con reportes discretos. No sentía placer en su miseria.
Más bien, sentía como si estuviera viendo una demolición controlada. Era un proceso necesario, doloroso, para despejar el terreno y ver qué quedaba debajo de los escombros. Durante este tiempo, me concentré en la hacienda. Implementé el nuevo diseño para la planta empacadora, supervisé la cosecha de otoño y comencé a negociar un nuevo contrato con una cadena de supermercados en Alemania. Estaba construyendo, mientras ellos se desmoronaban. Estaba creando valor, mientras ellos pagaban el precio de su arrogancia. No hubo llamadas, no hubo más visitas. El silencio de su lado ya no era una táctica, era el sonido de la derrota. Sabía que, tarde o temprano, uno de ellos se rompería. Solo tenía que esperar y ver quién sería el primero en acercarse, no con demandas, sino con las manos vacías. La primera en romperse fue mi madre. Una tarde de sábado, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y púrpuras, el guardia de la entrada me llamó. Señorita Dalia, su madre está aquí. Viene sola y a pie. Mi corazón dio un vuelco. A pie. Eso era significativo. Le dije que la dejara pasar. La vi caminar por el largo camino de tierra, una figura pequeña y frágil contra la inmensidad de los campos de aguacate. No llevaba su bolso de diseñador, sino un vestido sencillo. Parecía mayor, más cansada. La recibí en el porche. No hubo abrazos. Nos sentamos en 2 mecedoras de mimbre, las mismas donde mi tío solía leer. Durante varios minutos, el único sonido fue el chirrido suave de las sillas y el canto de las cigarras. La casa se vendió, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tu padre, no está bien. Lo van a jubilar anticipadamente del banco. Asentí, sin decir nada. No había un te lo dije en mi corazón. Solo una profunda melancolía. He sido una cobarde, Dalia, continuó, esta vez mirándome a los ojos. Y por primera vez, vi un arrepentimiento genuino en ellos, no la autocompasión a la que estaba acostumbrada. Vi lo que tu padre y tu hermano te hacían. Vi cómo te consumían. Y no hice nada. Tenía miedo. Miedo de perder mi comodidad, mi seguridad. Miedo de él. Llevaba consigo una pequeña caja de madera, vieja y desgastada. La puso sobre la mesita entre nosotras. Benjamín me dio esto la última vez que lo vi. Me hizo prometer que te la daría si alguna vez tenías la fuerza para alejarte. Creo que ahora es el momento. Abrí la caja. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un fajo de cartas, atadas con un cordón de cuero. La caligrafía era la de mi tío Benjamín. Estaban dirigidas a mi madre. Este era el giro número 3, el más inesperado de todos. Eran años de correspondencia secreta. Cartas donde mi tío le preguntaba por mí, donde le ofrecía ayuda económica a Ramiro de forma anónima, ofertas que mi padre, en su orgullo, siempre rechazaba. Cartas donde Benjamín le suplicaba a mi madre que no permitiera que Ramiro me moldeara con su amargura. La última carta, escrita apenas unos meses antes de su muerte, me dejó sin aliento. Querida Lidia, leí en voz alta. Mi tiempo se acaba. Sé que Ramiro nunca aceptará mi ayuda directamente. Su orgullo es una enfermedad incurable. Por eso, se lo dejo todo a Dalia. Ella tiene tu corazón compasivo, pero con la fortaleza que a ti te dio miedo mostrar. No le estoy dejando una carga, le estoy dejando una elección. Confía en ella. Confía en la mujer en la que la convertiste a pesar de todo. Deja que ella salve a esta familia a su manera. Levanté la vista. Mi madre estaba llorando, silenciosamente. Las cartas no solo revelaban la nobleza de mi tío, sino también la lucha interna de mi madre. Ella no era simplemente una cómplice pasiva, era una mujer atrapada, que había mantenido un canal secreto de comunicación con la única persona que veía la verdad. Lo siento mucho, mija, sollozó. Por no haber sido la madre que Benjamín sabía que podías tener. En ese momento, el último vestigio de mi ira se disolvió. En su lugar, quedó la comprensión de una tragedia familiar compleja, donde todos, a su manera, habían sido prisioneros del orgullo, del miedo y del silencio. Tomé una decisión.
No sería la salvadora que esperaban, pero tampoco sería la destructora que temían. Les ofrecería un camino, no un rescate. Un mes después, a través del licenciado Montes, hice mis movimientos. A Héctor, que ahora trabajaba de empacador en un supermercado, le ofrecí un puesto en la hacienda. No como gerente, sino como parte del equipo de jornaleros, con el mismo salario y las mismas condiciones que todos los demás. Si quería un futuro, tendría que ganárselo desde la raíz. Aceptó. Para mi padre, la solución fue más sutil. Una empresa de reestructuración de deudas, secretamente financiada por mí, compró su cartera de préstamos. Le ofrecieron un plan de pago a largo plazo con intereses bajos, un plan que podía cumplir con su pensión de jubilación anticipada. Le salvó de la ruina total, pero lo obligó a vivir con las consecuencias de sus actos, sin saber nunca que la mano que lo ayudó a levantarse fue la misma que él había empujado. Y a mi madre, la invité a quedarse en una pequeña casa de huéspedes en la propiedad. No como una obligación, sino como una oferta. Un lugar para sanar y para que nosotras, por primera vez, pudiéramos intentar conocernos lejos de la sombra de mi padre. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 6 meses. Héctor trabaja duro en los campos. Mi padre vive una vida modesta y tranquila. Mi madre y yo estamos aprendiendo a hablar un nuevo lenguaje, uno sin exigencias ni culpas. No les di un rescate, les di un camino. Pero cada vez que veo a mi padre luchar en su vejez, o a mi hermano trabajar bajo el sol, me pregunto, ¿esta compasión es mi mayor fortaleza o mi única debilidad? ¿Soy yo la mala aquí? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.